Ser podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Elon Musk y el matrimonio con Twitter. Twitter has become kind of the de facto town square. It's just really important that people have both the reality Elon and Musk the perception, hablando de Twitter, diciendo que se ha convertido en la nueva plaza del pueblo, en la zona en la que se puede discutir. One of the things that I believe Twitter should do is open source the algorithm. Y diciendo ha de abrirse su algoritmo y ha de abrirse su discusión para que no se ponga ningún límite, ninguna censura, dice, a ninguna opinión, ninguna. Anyone can see that action has been taken. So there's no sort of behind the scenes manipulation. Dice Elon Musk que se hace con Twitter, pretende hacerse con Twitter, cierra este acuerdo para facilitar la libertad de expresión. Y este es el argumento romántico de esta cuestión. Facilitar la libertad de expresión en términos de Elon Musk significa que la compañía no podría, por ejemplo, cerrar cuentas como la de Donald Trump, quien llamó a asaltar el Capitolio, quien incita a la violencia. Eso debiera estar permitido en la plaza pública, dice Elon Musk. Es literalmente dejar abierto lo que dice es el control de la conversación, lo que, justo al contrario, dice Parag Agrawal, el CEO actual de Twitter, que dice hay que controlar los mensajes porque no todos los mensajes valen y porque los mensajes de racismo, discriminación, incitación al odio no pueden colarse bajo el paraguas de la libertad de expresión. Speech is easy on the internet. Most people can speak. Where our role is particularly emphasized is who can be heard. Deciding who is going to get heard or which voices should get more attention is just as fraught a question as which voices should be suppressed. ¿Quién debe ser escuchado? Y se le pregunta, ¿eso significa también quién debe ser censurado? Centralized algorithms is long term really challenging. Y dice, y responde Twitter, sí, ese es el gran reto ahora mismo. Así que el motivo de fondo y el motivo romántico de toda esta batalla es el motivo de la libertad de expresión. Y si quitamos la propaganda, y si nos vamos a la realidad, esto no es una batalla por la libertad de expresión, ni mucho menos es una batalla por la libertad de expresión. Elon Musk es el hombre más rico del mundo, intentando hacerse y hacer rentable una compañía que años después sigue perdiendo y sigue sangrando todo el dinero del mundo. Twitter perdió en el año 2021 $221 millones. El año anterior había perdido 1.114 millones. La compañía sigue sangrando dinero, pese a que ha ingresado 5.000 millones en ingresos. 5.000 millones es un 37% más de ingresos que el año anterior. Sus ingresos por publicidad han aumentado un 40% con respecto al año anterior. Son ingresos por publicidad de 4.500 millones. Pero pese a todo eso, la compañía sigue perdiendo dinero, así que Elon Musk no está en esta batalla por salvar la libertad de expresión, sino por darle la vuelta al balance de Twitter y por hacer todavía más grande su fortuna a través y a costa de Twitter. Con todo esto, negociación entre Twitter e Elon Musk. Sohaib Nadi, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Que se ha acelerado, que efectivamente se ha movido y que se está cerrando prácticamente desde este fin de semana. Sí, las negociaciones se han acelerado este fin de semana después de que el propietario de Tesla comenzara una ronda de contactos con inversores institucionales para lograr su apoyo. Según publica The Wall Street Journal, Twitter y Musk comenzaron ayer los contactos definitivos para cerrar una venta amistosa de la compañía antes incluso de que la red social publique sus resultados este próximo jueves. Musk asegura disponer de $46.500 millones para comprar Twitter y ha propuesto ya medidas tan vagas como la de fomentar la libertad de expresión. Asegura en señal de protesta que la red cerrará cuentas como la de Donald Trump por incitación a la violencia contra el Congreso americano, hasta medidas concretas como permitir editar, cambiar y corregir tweets ya publicados. Todo eso, además de emitir textos que superen los 280 caracteres, el límite que los mensajes tienen en la actualidad en Twitter. Al mismo tiempo, tiene también sobre la mesa una posibilidad, la de hundir la cotización de que la compañía, si no consigue comprarla, vendiendo el 9% del accionariado que posee. Así que ahora mismo, Elon Musk, Twitter,
son la historia que comenzó como el odio y que termina en matrimonio y termina en amor. Todo esto es lo que las dos partes se están jugando. Twitter, su supervivencia financiera, Musk, su riqueza personal. De fondo hay otra cuestión, la que el Congreso americano sentaba en el banquillo. ¿Por qué el Congreso americano sentó a Twitter, a Jack Dorsey, para dar explicaciones sobre el papel desinformador que aquella plataforma podía tener? Se le preguntaba a Dorsey. Mr. Dorsey, does Twitter have the ability to influence elections? Si tenía la habilidad de... You don't believe Twitter has any ability to influence elections? No, we are one part of influir en las elecciones. Y la respuesta era no. Testify to this committee right now that Twitter, when it silences people, when it censors people, when it blocks political speech, that has no impact on elections? People have choice of other communication channels with which... Entonces se acusaba a Twitter, lo hacían los republicanos, de silenciar y amordazar al expresidente Donald Trump. Este ahora mismo es el campo de batalla, de una batalla que comenzó hace aproximadamente 15 días y que se ha resuelto a una velocidad de vértigo. Todo comienza el 14 de abril. El 14 de abril, Elon Musk, el propietario de Tesla, anuncia una oferta por Twitter. No dice cómo va a pagarla, pero sí cuánto va a pagarla. 54,20 euros por acción. El 4,20 es especialmente significativo. Es el precio de la marihuana en Estados Unidos. Así que utiliza esa cifra específicamente casi como burla a los mercados. 54,20. Y a partir de ahí, Elon Musk explica por qué quiere comprar Twitter. You made an offer to buy Twitter. Why? How'd you know? Little bird tweeted in my ear or something, I don't know. ¿Cómo saben que ni siquiera he planteado esta oferta? Otra vez Elon Musk vuelve a reírse del mercado porque él mismo es quien había anunciado aquella oferta. Twitter responde 24 horas después, activando lo que se conoce como Poison Pill, una píldora del veneno que impide que cualquiera de sus accionistas, cualquiera de sus participantes pueda tener más del 15% de propiedad en la compañía o más del 15% de los derechos de voto de la compañía. Esa Poison Pill es el equivalente a un freno corporativo. El 20 de abril, Elon Musk dice: dispongo del dinero suficiente. Pese a que no lo había podido acreditar y pese a que sigue sin acreditarlo, asegura disponer de 46.500 millones de dólares. I could technically afford it, but what I'm saying is this is not a way to sort of make money. Me lo puedo permitir y esto no es una vía de ganar dinero, dice Elon Musk. Esto es una forma de salvar la libertad de expresión, dice. Maximally trusted and broadly inclusive. El viernes 22 de abril, Elon Musk comienza una ronda de llamadas a fondos de inversión. En esas llamadas, lo que hace es apuntar cuál es la oferta y cuál es el diferencial que todos esos fondos van a ganar si consigue darle la vuelta y consigue sacar adelante su plan de negocio. Hay evidentemente una batalla económica y no por la libertad de expresión. El domingo 24 de abril, Twitter y Musk se sientan para comenzar a negociar una fusión, un acuerdo que hoy acaba así. Así que el relato hecho es este, el de salvar la libertad de expresión, y del relato a la realidad lo que van son miles de millones de dólares, porque la realidad es que en juego está cómo hacer rentable y cómo enriquecerse con una de las compañías que hasta ahora no ha conseguido serlo. Estos son los hechos y estos son los datos, y a partir de aquí, lectura y análisis. Profesor de Innovación Tecnológica de la IE Business School, Enrique Dans, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. ¿Twitter con Elon Musk al frente es un Twitter mejor o peor? Es muy difícil saberlo. A ver, Elon Musk es, evidentemente ha probado su gran capacidad de gestión, es una persona capaz de convertir proyectos que parecen completamente increíbles en realidad, es un gran gestor. También es un enorme idealista, ¿no? Vamos, la cuestión es que por muy idealista que seas, te vas a encontrar con, como te
te decía, una dura realidad. O sea, tú no puedes hoy en día tener una compañía o ser responsable de una compañía que, como bien dices, incita a la violencia o esparce desinformación o incita al negacionismo de, yo qué sé, ¿no?, de las vacunas, por ejemplo. Eso es terriblemente irresponsable. De hecho, lo que te puedes encontrar es que, si te fijas en la regulación recién aprobada, recién propuesta por la Unión Europea, precisamente redes como Twitter, con muchos usuarios, con muchos millones de usuarios, van a tener un deber de mucho más control, de mucha más moderación de sus contenidos, con lo cual ni siquiera sería posible algo así. Le voy a preguntar por eso enseguida, pero cuestiones prácticas para Twitter, para el usuario de Twitter. Se va a poder más o menos decir lo que uno quiera, implique, insisto, eso lo que implique. Se va a poder corregir un tuit emitido en el pasado, se va a poder editar, se van a poder emitir tweets de más de 140 caracteres, o esto que está prometiendo ahora Elon Musk, esto no es factible. Sí, son cosas factibles. Bueno, el límite de 140 caracteres cayó hace mucho, ahora estamos en 280. 280, sí. Y no ha pasado nada, no se ha convertido. Yo era bastante pesimista. A mí una de las cosas que más me gustaba de Twitter era precisamente que te obligaba a recortar, ¿no? Y ahora, pues oye, nos hemos acostumbrado al nuevo límite y no parece que se haya convertido en una red con más ruido, más incómoda, ¿no?, en ese sentido. Lo que tiene más es que es un gran usuario, es un enorme usuario de Twitter. Es no solo una de las personas que tiene más seguidores, sino que además lo usa de manera prácticamente compulsiva. Entonces, evidentemente, él sabe lo que quiere en una compañía de este tipo, y no solo va por el tema de la libertad de expresión, va por, pues eso, el botón de edit o muchas cosas más, ¿no? O posiblemente, pues, eliminar la publicidad y financiar Twitter de otra manera. Claro, y esa es la segunda cuestión. Desde el punto de vista de la compañía, eliminar la publicidad en una compañía que es difícilmente rentable como Twitter puede convertir a Twitter en rentable. Bueno, tú puedes hacer un Twitter que sea un servicio de pago, por ejemplo, o sea, que sea un servicio de suscripción y ver, pues hombre, evidentemente de la noche a la mañana te va a reportar un montón de pérdidas de usuarios, pero también es verdad que si eres capaz de convertirlo en un servicio prácticamente indispensable para mucha gente, puedes llegar a plantearlo así. O sea, la cuestión es que la publicidad en Twitter, pues hombre, no sé, pero a muchos les estorba realmente el tipo de publicidad. O sea, convertir Twitter en sistema de suscripción o de pago es una alternativa. Bueno, ya existe Twitter Blue en algunos países, todavía no está lanzado en todos los países, pero Twitter Blue es una alternativa de Twitter de pago con algunas prestaciones extra para sus usuarios, y lo primero que ha dicho, o una de las cosas que ha ensayado Elon Musk en uno de esos tweets locos que planteó cuando empezó a hablar de la posibilidad de comprar la compañía, es que todo aquel que fuera Twitter Blue recibiera automáticamente la estrellita azul de usuario autenticado, ¿no?, que siempre era una cosa pues que era difícil de conseguir. Entonces, posiblemente vaya por ahí, pero tampoco son cosas que vaya a plantear a tontas y a locas, ¿no? No parece una persona que sea un gestor alocado en ese sentido. Todo esto es lo que la clave Twitter tiene hoy. Todo esto ocurre después de un fin de semana en el que hemos visto una nueva regulación por parte de la Unión Europea que de madrugada llegaba a una nueva forma de penalizar a las empresas con hasta el 6% de su facturación si cruzan determinadas líneas. ¿Qué líneas son esas? Fundamentalmente tres. 1, la publicación de información privada. 2, la publicación de desinformación. Y 3, el abuso de publicidad personalizada. Aquí ha habido mucha batalla en esa tercera clave. La publicidad personalizada se va a permitir para la mayoría del público porque los anunciantes, especialmente Google y Facebook, dicen esto permite conectar al usuario con anunciantes pequeños y anunciantes locales. Así que la Comisión Europea dice se prohíbe esa publicidad personalizada para menores y para cuestiones como sexo u otros servicios. Con todo esto, con esas 3 limitaciones, con las limitaciones que acaba de marcar la Unión Europea, se fija una penalización del 6% de los beneficios. Enrique Dans, profesor de Innovación Tecnológica del IE Business School. Y esto nos rompe el mundo de Internet. ¿Uno tiene distintos derechos en Bruselas y en Washington?
No, lo que pasa es que realmente las legislaciones en Bruselas, que Washington tradicionalmente ha criticado muchísimo, lo que decía Estados Unidos es las legislaciones que ponéis en Bruselas las ponéis porque no tenéis grandes empresas tecnológicas europeas, ¿no? Y es un poco envidia de las empresas, de las Big Tech norteamericanas. Pero curiosamente en la práctica lo que está pasando con la legislación europea se está convirtiendo en modelo para la legislación norteamericana un tiempo después, o incluso para la legislación en China. O sea, la legislación de privacidad en China en este momento ha evolucionado para parecerse cada vez más a la europea, con una diferencia, y es que el gobierno siempre puede mirarlo todo, claro, ¿no? Pero con escasas diferencias Europa es un poco el líder ideológico en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar que Internet evolucione para convertirse en un sitio en el que no todo sea posible o no todo sea legal. Básicamente lo que dicen es que pretenden que lo que no es legal fuera de Internet no lo sea en Internet. Y fuera de Internet no sería legal tener a una persona siguiéndonos todo el rato, fijándose en de qué hablamos, qué escaparates miramos, con quién comentamos qué, a quién seguimos. Eso sería absolutamente agobiante e impresentable, ¿no? Entonces no sería algo legal. Sin embargo, en Internet, por alguna misteriosa razón, lo aceptamos, ¿no? Totalmente. Enrique Dans, un placer escucharle, como siempre, en Hora 25 de los Negocios. Gracias y un abrazo. Gracias, Javier. La batalla por Twitter, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.